¿Me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. Pues a ver si me ven. ¿Me ven? Hola. Bueno, antes que nada les quiero pedir disculpas ahora por la clase que no pudimos tener la teórica el jueves. Se me cayó la computadora y me quedé sin computadora. O sea, era imposible dar la clase y por eso les quiero dar hoy para terminar lo que es examen físico del aparato cardiovascular que va a entrar en el examen de esta semana que también intentamos cambiar, pero por motivos de en la parte académica de la facultad no permite tomar examen fuera de estas 2 semanas que se dieron para los parciales. Entonces, nosotros para los próximos parciales vamos a poder cambiar solamente dentro de esas 2 semanas, ¿entienden? Ahora, por ejemplo, nos dieron la opción de esta semana y la semana siguiente para cambiar de fecha, no fuera de eso. O sea, se dan 2 semanas para cada parcial. Por si bien para el próximo parcial que no se les encime todo también para espaciar si es necesario. El examen va a tener la misma metodología que la otra vez. Voy a hacer lo que me pidieron, ¿verdad? Que es de 30 puntos, aumentar un poquitito el número de preguntas para que el rango de error no sea tan grande, ¿verdad? O sea, que sancione tanto. También los 2 minutos creo que me habían pedido, ¿verdad? 2 minutos por pregunta para poder responder. Así era. Eso fue lo que me pidieron, ¿verdad? No sé si se acuerdan ustedes. Sí, doctora, eso fue. Eso fue, ¿verdad? Bueno, entonces, esas dos modificaciones lo que va a tener va a ser de 30 puntos el examen teórico, el día jueves a la 1, de la misma modalidad, otra vez va a ser online. Se va a conectar cada grupo con su instructor y su instructor le va a mirar que no estén copiando. Luego vamos a tener la corrección y el examen práctico va a tener el día de su práctica cada grupo con su instructor. Va a ser la misma modalidad que hicimos la otra vez, hacer la historia clínica de un caso que nosotros le damos, solamente que ahora va a entrar un poquito ya el examen físico, ¿verdad? Para poder describir lo que nosotros vamos a relatar, lo que tiene el paciente y ustedes van a ir escribiendo eso. ¿Está bien? La gente hubo gente ausente que no rindió, por ejemplo, el teórico. Yo creo que eso, no sé si alguno presentó justificativo o va directo a recuperatorio, porque fueron dos o tres personas que sí rindieron el práctico y no en el teórico, para que vean cómo estaban con el tema de sus ausencias también. Bueno, ahora voy a continuar yo con la clase. Voy a empezar con lo que es medición de la presión arterial. Voy a apagar mi cámara. Si me quieren hacer una pregunta, me hacen. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿Sí? doctora, ¿me escuchan? Bueno, examen Sí, físico, entonces doctora. continuamos con el examen físico del aparato cardiovascular con la medición de la presión arterial. Eso nosotros podemos hacerlo de manera directa, ¿verdad? Con un catéter intraarterial, que eso ya sería en una sala de terapia intensiva, ¿verdad? O de manera indirecta, que es lo que nosotros hacemos. ¿Cómo hacemos la medición de la presión arterial con un aparato que se llama esfigmomanómetro? ¿De qué está formado? O sea, es una bolsa de caucho inflable que está envuelto por una cubierta de tela que tiene una perilla de caucho para insuflar la bolsa, ¿verdad? Y un manómetro que es para medir la presión de la bolsa. ¿Qué es lo que nosotros medimos cuando hacemos eso? Es la medición indirecta de la presión arterial, pero ¿cómo? ¿A través de qué? De la aparición y desaparición de los ruidos de Korokov sobre nuestra arteria comprimida, ¿verdad? ¿Y qué es lo que son esos ruidos? Son unos ruidos que se originan en el vaso y que están relacionados con la turbulencia producida por la obstrucción parcial de la arteria por el manguito del esfigmo que nosotros estamos provocando, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que hacemos es, esta es la posición correcta que tiene que estar el paciente cuando este es el consultorio, ¿verdad? Que nosotros cuando le vamos a controlar la presión arterial, él tiene que estar en un lugar tranquilo, ¿verdad? No debe hablar mientras se le mide. El tamaño del aparato debe ser adecuado para el brazo. ¿Por qué? Porque tamaños que no correspondan al grosor del brazo del paciente pueden alterar la medición, ¿verdad?
tiene que estar a 4 dedos por encima de la flexura del codo. El codo debe estar apoyado sobre una superficie, o sea, el brazo debe estar apoyado sobre una superficie y ahí nosotros realizamos la medición de la presión arterial. ¿Cuáles son las condiciones que debe tener nuestro paciente para tomarle la presión? Tiene que estar a una temperatura, o sea, el paciente no debe tener frío, no debe tener calor, no debe haber fumado, haber tomado café o ejercitado en los 30 minutos antes de venir a nuestro consultorio. No debe tener ganas de ir al baño, o sea, no debe tener ganas de orinar. Debe estar relajado por 3 a 5 minutos, ¿sí? Debemos tomar medidas, por lo menos 3 medidas con intervalos de 1 minuto, ¿sí? Eso es lo que nosotros deberíamos, estas son las condiciones en las que debe estar nuestro paciente para poder tomarle la presión en consultorio. No estoy hablando de un paciente internado porque el internado evidentemente no va a poder estar sentado ni apoyar el brazo. Bueno, como nosotros colocamos el manguito, siempre es a 4 dedos por encima de la flexura del codo, como les dije. Nunca se debe colocar la campana del esteto por dentro, ¿sí? Siempre es por fuera, sobre la arteria, ¿sí? Y lo primero, cuando nosotros insuflamos hasta que dejamos de sentir una forma, la más exacta por decirlo así es, colocamos el manguito nosotros y controlamos con la mano el pulso radial, ¿sí? Insuflamos hasta que nos sentimos más el pulso radial. Ahí insuflamos como 20 milímetros más de mercurio y luego empezamos ahí colocamos el esteto sobre la arteria y el primer ruido que escuchamos es la presión sistólica y cuando dejamos de escuchar es la diastólica. ¿Entendieron cómo les dije para medir? O sea, porque famosos nos vamos y le toman la presión y meten la campana por dentro del manguito. No es así. Entonces colocamos manguito, controlamos con la mano, ¿verdad? La presión, el pulso radial. Una vez que dejamos de sentir el pulso radial, insuflamos 20 milímetros de mercurio más y ahí colocamos la campana del esteto y empezamos a descender lentamente para poder ir escuchando la presencia y la ausencia de los ruidos de Kolokov para decir cuál es la presión sistólica y cuál es la diastólica. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, ¿entendieron todo? Bueno, entonces así, no metan por debajo ni tampoco inflen demasiado. ¿Por qué? Porque el dolor, acuérdense que puede producir aumentos de las cifras tensionales, ¿sí? Si es que insuflamos demasiado, por eso es que se usa el método palpatorio de la arteria radial para ver hasta cuando está comprimida ya la arteria y cuándo vamos a sentir y escuchar el primer ruido. Otra cosa que les iba a decir, siempre vean que sea el adecuado. Si tenemos un paciente muy obeso con el brazo muy grueso, debemos pedir un manguito especial porque, como les dije, un manguito que no sea del tamaño nos puede dar valores que no sean correctos. Bueno, empezamos con medición de la presión arterial. ¿Para qué nos puede servir esto? Podemos para descartar, por ejemplo, una hipotensión ortostática. Cuando nosotros llamamos una hipotensión ortostática, nosotros le controlamos la presión, ¿verdad? Al paciente que estuvo acostado por lo menos 5 minutos, ¿sí? Y el pulso. Luego le pedimos a este paciente que se ponga de pie y se vuelva a repetir lo mismo, es decir, medimos la presión y el pulso. Lo normal es que descienda, pero menos de 20 milímetros de mercurio la presión sistólica. Si desciende más de eso, probablemente, y está acompañado de síntomas como mareo, síncope, o el paciente se coloca en una posición de hiperestación, estamos hablando de una hipotensión ortostática. Cuando nosotros vamos a buscar esto, cuando un paciente viene a consultar con nosotros por síncope, por ejemplo, ¿sí? Entonces descartamos hipotensión ortostática como controlamos la presión en decúbito, luego por 5 minutos por lo menos que esté acostado, luego le controlamos otra vez cuando esté parado. Si hay un descenso mayor o igual al 20 milímetros de mercurio con síntomas, estamos ante una hipotensión ortostática. Que también podemos detectar algo que se llama estenosis aórtica supravalvular, ¿verdad? Cuando nos da esto, cuando nosotros detectamos hipertensión en un brazo, entonces pasamos al otro y nosotros en ese brazo no hallamos las mismas cifras tensionales que encontramos en el brazo derecho, por ejemplo. Entonces, estamos ante un cuadro probablemente de una estenosis aórtica supravalvular por la diferencia de presiones arteriales que tenemos en ambos brazos. Bueno, entonces la medición de la presión arterial es sumamente importante
con eso inicia todo examen físico, independientemente sea o no del área cardiológica. Con eso podemos nosotros ver si el paciente está hipertenso, si el paciente está hipotenso, ¿sí? Podemos hacer diagnóstico de hipotensión ortostática, de estenosis, una sospecha alta, y también ver si es que nuestro paciente, por ejemplo, no está en un cuadro de hipotensión, ya sea por sepsis, que haya perdido mucho volumen sanguíneo. Todas esas cosas podemos detectar controlando la presión arterial. Luego pasamos a lo que es a la palpación del pulso arterial. El más común que nosotros revisamos periférico es el pulso radial. Donde nosotros controlamos el pulso radial, controlamos entre la apófisis estiloide, y el tendón flexor de la mano. Entre los tendones flexores de la mano colocamos el primer, el segundo, el tercer y el cuarto dedo para sentir el pulso radial, ¿verdad? Y nosotros cuando hacemos eso, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Lo ideal es poder controlar en ambos brazos, si se puede, ¿verdad? Para tener en cuenta lo que es la simetría. Debemos tener en cuenta la anatomía de la arteria, es decir, normalmente son lisas, rectas, no se siente absolutamente nada diferente, ¿verdad? Tenemos que medir también lo que es la frecuencia arterial, la frecuencia. Y normalmente la frecuencia del pulso periférico coincide con el pulso, con los latidos cardíacos, ¿verdad? Que es normalmente de 60 a 100. Cuando estamos con déficit, cuando hay disminución por debajo de 60, estamos ante una bradisfigmia, y por encima de 100, taquifigmia, que coincide con bradicardia, con taquicardia, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las causas que pueden producir, por ejemplo, una bradifigmia? Tenemos que pueden ser bloqueos, algún tipo de arritmia con respuesta baja, y una taquifigmia puede ser, por ejemplo, un paciente hipertiroideo, puede ser un paciente que esté con una fibrilación auricular con respuesta alta, puede ser un paciente febril, ¿sí? Estas son algunas de las causas que pueden producir disminución de la frecuencia o aumento de la frecuencia. Que también debemos fijarnos nosotros al palpar el pulso, ver su regularidad. Es decir, si entre una y otra, y entre uno y otro latido que nosotros estamos sintiendo, ¿verdad? Si es que el tiempo entre uno y otro es regular, ¿sí? Lo normal es que sea regular. Pero en algunas patologías, por ejemplo, en la fibrilación auricular, el pulso es irregular. Que también debemos mirar la amplitud de la onda de choque, ¿verdad? De la sangre a través de la arteria, y gracias, o sea, mediante la amplitud, si está aumentada, podemos hablar de un pulso magnus, o si está disminuida, parvus. Cuando nosotros vamos a tener normalmente aumentado con un paciente muy hipertenso, disminuido en un paciente hipotenso, por ejemplo, ¿sí? También debemos fijarnos en la tensión de la arteria, ¿verdad? La igualdad, es decir, si tiene la misma amplitud en ambas arterias que nosotros estamos palpando, si es que es simétrico, es decir, si en un brazo coincide con el otro, cuando puede existir un déficit de pulso, cuando estamos otra vez, por ejemplo, frente a una fibrilación auricular, ahí hay una irregularidad y déficit de pulso, es decir, no es simétrico. Bueno, ¿dónde nosotros podemos controlar los pulsos, pulsos, ¿verdad? Tenemos pulso carotido, que es central, luego tenemos los periféricos, axilar, braquial, radial, femoral, popliteo, pedio, tibial, posterior. Donde nosotros palpamos el pulso carotido, donde se encuentra la arteria carótida, ¿verdad? Medial al borde anterior del músculo esternocleidomastoide. Así ya les voy a mostrar una imagen, sí, para que vean mejor. En las personas mayores no tenemos que presionar demasiado ni masajear por el riesgo que se de nuestro paciente, ¿verdad? Siempre tiene que ser también en la parte baja y no hacia arriba por el seno carotido, ¿verdad? Para no producir, por ejemplo, un síncope, un desmayo, una bradicardia en el paciente. Podemos medir el pulso axilar, donde vamos a medir en la fosa de la axila por detrás del borde posterior del pectoral mayor. El pulso braquial sobre la cara anterior del pliegue del codo,
en la región medial, ¿verdad? El pulso radial que ya dijimos, el pulso femoral bajo el pliegue inguinal, el pulso popliteo en la cara posterior de las rodillas. Puede convenir efectuar una palpación bimanual, dice, ¿verdad? Ustedes dicen, pero ¿por qué es importante hallar, por ejemplo, el pulso pedio o tibial posterior en un paciente? Porque cuando nosotros tenemos más adelante, o sea, cuando estemos en clínica médica y vamos a un paciente que viene por una lesión en el miembro inferior, ¿verdad? Él nos dice que es diabético también, que es hipertenso, y vemos cambios de coloración, vemos que no tiene pelo, vemos que está como violáceo. Lo primero que nosotros hacemos es ver si tiene o no tiene pulso. Entonces nosotros empezamos a palpar. Palpamos el pedio, tibial posterior, popliteo, a ver si es que tiene una buena circulación, si es que tiene un componente vascular o si es a causa, por ejemplo, de una neuropatía, la lesión en su miembro inferior. ¿Entienden? Por eso es súper importante. Entonces, esto ustedes no deben dejar de examinar nunca en un paciente que viene por lesión en miembro inferior. ¿Sí? Siempre examinen y digan que están los pulsos distales presentes o no se palpa. O, por ejemplo, se palpa hasta pulso popliteo, pedio y tibial posterior ya no se palpa. Por eso es sumamente importante eso. El pedio, donde nosotros palpamos en el dorso de los pies, es lateral al tendón extensor del ortejo mayor. Una palpación transversal a la dirección de la arteria con 2 o 3 dedos puede facilitar ubicar el pulso, y tibial posterior detrás de los maleolos internos de cada tobillo. Como ven acá, ya aumentar un poquito esta imagen. Acá vemos cómo está palpando a nivel de la subclavia, la carótida, aórtica, axilar, braquial, radial, ¿sí? Pedio, el tibial posterior por detrás de los maleolos internos, el popliteo, que hablamos de la palpación bimanual, y el femoral. Bueno, como nosotros medimos la frecuencia cardíaca, normalmente se mide tomando en cuenta lo que es el pulso radial, ¿sí? Nosotros nos colocamos frente al paciente, palpamos las 2 arterias radiales con el segundo, el tercero y el cuarto dedo, y debemos contar durante 30 segundos y multiplicar la cantidad de números por 2, ¿verdad? O inclusive podemos contar en 15 y multiplicar por 4, dependiendo de si es o no regular el ritmo. ¿Por qué? Porque si es irregular el ritmo que nosotros estamos palpando en la periferia, tenemos que sí o sí hacer periférico 1 minuto y central, ¿entienden? Entonces con el estetoscopio nosotros controlamos 60 segundos y periférico con nuestra mano el pulso radial, y ahí nosotros determinamos si es que es sincrónico con el área central, si es asincrónico con el área central, si hay o no déficit de pulso, ¿sí? Entonces, si es regular, no hay problema, podemos calcular durante 30 segundos y multiplicar por 2, o por 15 y multiplicarlo por 4, pero si es irregular debemos controlarlos 1 minuto, y sí o sí, esto es innegociable, si es irregular se oculta el pulso, o sea, se oculta latidos centrales, ¿está bien? No solamente periférico. ¿Me escuchan? Sí, doctora, se Sí, escucha. doctora, se le escucha. Súper bien, doctor. ¿Hola? ¿Sí? Sí, doctora, le escuchamos. Bueno. ¿Alguna pregunta que quieran hasta ahora? Ahora, lo que no se Bueno, te escucha, creo que no. doctora. ¿Ahí me escuchas? ¿Ahí me escuchas? ¿Me escuchan? Bueno. Entrecortado, pero sí. Bueno, me paran nomás, por favor, si es que no escuchan bien. Bueno, entonces, como dije hace rato, el ritmo cardíaco puede ser regular, o cuando no es regular, puede ser regularmente irregular o irregularmente irregular. Esto parece un poco confuso, ¿verdad? Pero no es.
regularmente irregular, por ejemplo, cuando tenemos un bigeminismo, ustedes van a sentir que tienen una extrasístole posterior a un latido normal, ¿verdad? Y eso se mantiene siempre. Irregular. Regularmente irregular no sigue ningún patrón, ¿entienden? Va a ser completamente, el tiempo entre un latido y otro es completamente diferente. El pulso carotido, como nosotros palpamos, nos colocamos siempre del lado derecho del paciente, este paciente que está acostado sobre su espalda, ¿verdad? Primero lo que tenemos que hacer es ocultar la arteria carótida en busca de soplos, ¿sí? Y si es que ahí los describimos. Luego pasamos a colocar el dedo índice y medio sobre el cartílago tiroides del paciente y deslizamos en dirección lateral entre la tráquea y el músculo esternocleidomastoide. Debemos poder sentir las pulsaciones inmediatamente interna al músculo esternocleidomastoide. ¿Dónde debemos palpar? Abajo, como les dije hace rato, para no ejercer presión sobre el seno carotídeo, que puede producir un descenso del reflejo de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Debemos evaluar cada arteria carótida por separado, no oprimir demasiado siempre, ¿sí? Bueno, así es como nosotros vamos a evaluar lo que es el pulso carotídeo, ¿sí? Del lado derecho del paciente nos colocamos primero sobre el cartílago tiroides, luego lateralmente nos movemos hasta sentir el pulso de la arteria carótida, ¿verdad? En el borde interno del esternocleidomastoide. ¿Cuáles son las características? Como dijimos hace rato, debemos ver el contorno, la amplitud, debemos ver la forma de la onda, si se puede, si es normal o si está disminuido o si tiene doble pico, ¿sí? Debemos ver también si el pulso si es pequeño, si es débil, si es que está aumentado, tiene un pulso grande, fuerte o hiperkinético. Todo eso nosotros vamos a ir describiendo con la palpación que hacemos, ¿sí? Estas son algunas alteraciones que podemos tener en el pulso, ¿verdad? El pulso anacrótico, por ejemplo, puede ser un pulso pequeño, de elevación lenta, es característico de la estenosis aórtica. El martillo de agua, que es el de Corrigan, tiene una expansión sistólica rápida y súbita, característico de la insuficiencia aórtica. El pulso tipo bífido se siente un doble pico con un hundimiento en la sístole, característico de la insuficiencia aórtica. El alternante tiene una amplitud alternante, es característico de la insuficiencia cardíaca congestiva, y el paradójico, que es detectado mediante la valoración de la presión arterial, ¿verdad? Que hay una disminución excesiva de la presión arterial sistólica durante la inspiración. Es característico del taponamiento, pericarditis y EPOC. Estos son algunos tipos de pulsos arteriales que tenemos. Puede ser el bigeminado, que como les dije hace rato, que se palpan dos latidos, ¿verdad? El primero normal y el segundo de menor amplitud, generalmente que está relacionado con una extrasístole. El Zeller es un pulso, se refiere a la amplitud, ¿verdad? Un pulso amplio de ascenso y desciende rápidamente. Cuando nosotros encontramos esto en la insuficiencia de la válvula aórtica, ¿sí? ¿Qué maniobra nosotros podemos hacer para reconocer mejor esta condición? Es levantar el antebrazo del paciente sobre el nivel del corazón, se palpa el antebrazo cerca de la muñeca con todos los dedos de la mano y el pulso se hace aún más notorio, que es el llamado pulso en martillo de agua o pulso de Corrigan que les dije recién. Luego tenemos el pulso dicroto, el filiforme. Por ejemplo, es característico de los pacientes que están en shock, ¿verdad? El filiforme, que es un pulso rápido, débil, de poca amplitud. Generalmente se dan los pacientes que tienen una hipotensión arterial, ¿verdad? O se encuentran deshidratados o están en un colapso circulatorio, ¿verdad? Arritmia completa es irregular, como les dije, generalmente es la fibrilación auricular la causa más común de un ritmo irregular, ¿verdad? Podemos tener también una arritmia respiratoria, que es un aumento de la frecuencia cardíaca durante la inspiración, ¿sí? Eso es totalmente fisiológico, frecuente en personas jóvenes y puede ser normal, ¿sí? Una arritmia respiratoria, entonces, hay aumento de la frecuencia cardíaca durante la fase final de la inspiración.
Luego tenemos pulsos, otras características de pulso, el paradójico, el parvus, tardus, ¿verdad? El parvus se refiere a que es de poca amplitud y tardus que es lento. ¿Dónde nosotros encontramos esto? Generalmente se encuentra en la estenosis aórtica, ¿verdad? Con una superficie valvular inferior a 1 centímetro cuadrado. Y pulso alternante. Evidentemente esto es solamente nosotros palpando. Muchísimos pacientes vamos a poder ir diferenciando uno de otro, ¿verdad? Pero lo más fácil de todo esto es el pulso irregular y el más frecuente. Eso ustedes tienen que poder reconocer porque es una de las causas más comunes de consulta en las urgencias son crisis de fibrilación auricular. Bueno, luego tenemos el pulso venoso yugular, que es lo que nos sirve para ver cómo nos da información de lo que es la aurícula derecha, ¿verdad? Nosotros podemos evaluarlo por observando, ¿verdad? La pulsación de la vena yugular interna se hallan por debajo del músculo esternocleidomastoideo, son visibles debido a que se transmiten por el tejido circundante, pero la vena en sí no es visible. Puesto que la vena yugular interna derecha es más recta que la izquierda, solo se evalúa la vena yugular interna derecha. Bueno, ¿y qué es lo que nosotros, cómo hacemos? El paciente tiene que estar en posición horizontal sin almohada para que el cuello no quede flexionado. Luego nosotros flexionamos, ¿verdad? O sea, angulamos en aproximadamente 25 grados, ya sea con una cama articulada, ¿verdad? Giramos un poquitito la cabeza del paciente un poco a la derecha y hacia abajo para poder relajar lo que es el músculo esternocleidomastoideo y con una vez que nos colocamos en la derecha del paciente, sostenemos, iluminamos con una pequeña linterna, ¿verdad?, sobre el esternón del paciente y dirigimos la luz a través del lado derecho del cuello para poder ver las sombras, ¿verdad? Las sombras de esas pulsaciones se proyectan hacia la sábana por detrás del paciente y la luz y las sombras amplifican las formas de la onda. Si no se ven formas de la onda, tenemos que reducir el ángulo de elevación, es decir, recostar más la cabecera de la cama, ¿sí? Esa es la forma de nosotros evaluar lo que es el pulso yugular, ¿verdad? Y cómo nosotros estimamos, o sea, cómo nosotros podemos medir, ¿verdad? Para calcular siempre tenemos que establecer un nivel de referencia. ¿Y cuál es ese nivel de referencia? Es el ángulo del manubrio external, ¿sí? Independientemente del grado que se encuentre elevado, esta es la posición que se utiliza para medir la presión del sistema venoso yugular y cavidades cardíacas. Entonces, el paciente se coloca en cualquier ángulo entre la posición supina y erguida en la que se observan las venas del cuello y luego se traza una línea horizontal imaginaria desde esta altura hasta el ángulo external y luego se debe medir la distancia desde el ángulo external hasta nuestra línea imaginaria, ¿verdad? Como el corazón se sitúa aproximadamente 5 centímetros por debajo del borde del ángulo external, entonces si la altura de la columna es 3 centímetros por encima del ángulo, la presión venosa estimada será de 3 más los 5 centímetros que de por sí luego por la ubicación del corazón, ¿sí? O 8 centímetros de agua, ¿entienden? No sé si entendieron. Bueno, luego continuamos con si el paciente presenta, podemos evaluar si el paciente presenta reflujo hepatoyugular, ¿cómo nosotros hacemos? Esto es para evaluar la elevación de la presión venosa yugular. Nos colocamos la mano derecha sobre el hígado en el hipocondrio derecho y aplicamos una presión gradual firme, ¿sí? Por aproximadamente unos 10 segundos. Normalmente lo que tenemos que hacer, lo que normalmente el organismo hace es que las venas yugular interna y externa aumenten, o sea, presenten un aumento transitorio de la distensión durante los primeros ciclos cardíacos. Luego desciende otra vez. ¿Pero qué pasa en los pacientes con insuficiencia del ventrículo derecho? Las venas del cuello se mantienen distendidas durante todo el periodo de la compresión y esta distensión disminuye con rapidez por lo menos 4 centímetros al soltar de pronto la compresión con la mano, ¿sí? Esa es, entonces nosotros sí es que le realizamos este reflujo hepatoyugular y es positivo, estamos ante un paciente con probablemente insuficiencia del ventrículo derecho, ¿sí? Acá se puede ver distensión de una vena del cuello. Y luego pasamos a lo que es la ocultación, pero Doctora, los hallazgos...
¿sí? Em essa situação, se pede também para hacer uma manobra de Valsalva? ¿Cómo? Em essa situação de la regurgitación jugular. No, es lo mismo, porque Valsalva aumenta la presión abdominal completa, ¿verdad? Esto es solamente en hipocondrio derecho a nivel de los capilares hepáticos y eso no es lo mismo que Valsalva. Es sobre el hipocondrio derecho, vos le presionás al paciente sobre el hígado, ¿entendés? Y vos vas a ver cómo hay una distensión de las venas yugulares, ¿sí? No es Valsalva. Valsalva puede que el paciente haga fuerza, ¿sí? No, Sí. este es sobre el hipocondrio derecho a nivel hepático. Sim, é porque eu li alguma literatura que para mirar o calibre, o grossor em caso Ujú. de ingurgitação jugular, Ujú. se hacía esta maniobra, pero no es ese caso. Reflujo hepatoyugular. Sí, es sí mismo. No, viste que el reflujo hepatoyugular específicamente es esto, ¿verdad? Es aumentar la presión a nivel del hipocondrio derecho con distensión de las venas yugulares. Podría ser también la maniobra de Valsalva, solo que no va a ser tan específico en esa zona, ¿entendés? Eso es más todo el abdomen. Sí, comprendo. No Gracias. está localizado, no es tan localizada la presión que vos le vas a poner, si es que, como cuando apretás ahí. Entendo. Bueno, luego pasamos a lo que es la ocultación patológica, ¿verdad? Cuando nosotros ocultamos y de por ahí escuchamos algún ruido sobreagregado o algún soplo, ¿verdad? Debemos describir sobre todo en qué foco encontramos, ¿verdad? Entonces ya vamos a repasar cuáles eran los focos ocultatorios, cuál es la intensidad de lo que ocultamos y en qué tiempo se oculta, ¿sí? Acá nosotros tenemos nuestras áreas. Acá el número 1, que es el foco mitral, donde se ocultan mejores los ruidos cardíacos. Para medir, por ejemplo, la frecuencia cardíaca central, cuando ustedes tienen, por ejemplo, un paciente con insuficiencia, con fibrilación auricular, y quieren medir la frecuencia cardíaca central y comparar con la periférica, oculten acá. Es donde mejor se oculta, ¿sí? El foco mitral. Acá tenemos el foco tricuspideo, acá en el foco aórtico, pulmonar, accesorio de ERB y el mesocárdico, ¿verdad? Entonces estos son los focos ocultatorios que nosotros a todos nuestros pacientes tenemos que sí o sí ocultarle, ¿entienden? Entonces empezamos con mitral, tricuspideo, aórtico, pulmonar, accesorio y mesocárdico. Estas son las posiciones en que nosotros vamos a proceder a la ocultación, siempre el lado derecho del paciente. El paciente tiene que estar de cúbito dorsal, ¿verdad? Tiene que estar con la parte de arriba sacada, o sea, sin remera, si se puede. Y estas son posiciones que nos ayudan a escuchar mejores los ruidos patológicos. Por ejemplo, esta primera A, que es la posición de Pachón, que es de cúbito lateral izquierdo con el brazo por detrás de la cabeza, ¿sí? Si nuestro paciente tiene a escuchar, se oculta mucho mejor. Y en posición de Azoulay, que es esta, con el paciente en posición sedente con miembros superiores elevados e inclinados hacia adelante. Bueno, ¿qué son los soplos? Son sonidos que se originan por vibraciones debidas a turbulencias del flujo sanguíneo al pasar por el corazón y los grandes vasos que se transmiten a la pared torácica o al cuello. Cuando nosotros ocultamos un soplo, debemos tener en cuenta, como les dije, la intensidad, la frecuencia, el área de localización en el ciclo cardíaco. ¿Cómo nosotros hacemos la intensidad? ¿Verdad? Esta es la clasificación más utilizada, que clasifica de grado 1 a grado 6 los soplos. El 1 es un soplo muy suave, difícil de oír, que escuchar varios ciclos para poder detectarlo. El grado 2, ocultar rápidamente. 3 ya es una intensidad un poco más alta, ¿verdad? No está acompañado de frémito. 4
es un soplo intenso acompañado de frémito. 5 es un soplo muy intenso que se puede ser ocultado por el solo contacto del borde del estetoscopio sobre el tórax. Y 6 puede oír, es el soplo que se puede oír sin apoyar el estetoscopio sobre la pared torácica. ¿Sí? Grado 1 es muy difícil de ocultar, ¿verdad? Los que casi siempre encontramos son de grado 3 al 5, ¿verdad? Grado 6, el tan intenso no son tan frecuentes tampoco, pero lo que más encontramos. ¿Cómo les parece que nosotros determinamos si un soplo es sistólico o diastólico? ¿Cómo les parece? Por los ruidos. Al comparar con el pulso. Al comparar con el pulso, ¿verdad? ¿Y cómo es? Y ponemos el estetoscopio en uno de los focos donde vamos a ocultar y a la par palpamos generalmente el pulso radial. Entonces, para saber si Sí, es la sístole o la diástole. claro, ¿con qué momento coincide, verdad? Y nosotros estamos ahí, entonces puede ser sistólico o diastólico, ¿de acuerdo a qué momento coincide el soplo con el ritmo, ¿verdad? Y si es sistólico, puede ser eyectivo o regurgitante. El eyectivo, el característico es la estenosis aórtica. Más adelante, cuando demos valvulopatías, que me parece que algunos grupos ya dieron, ¿verdad? En las prácticas, vamos a ver que la característica es un pulso romboidal o en diamante, que va aumentando, llega a un punto máximo y luego disminuye otra vez. Es bien característico de la estenosis aórtica. El regurgitante, que es de la insuficiencia mitral, y los diastólicos, que pueden ser regurgitantes o de llenado. El regurgitante, uno de los más característicos es la insuficiencia aórtica o la insuficiencia pulmonar, y el de llenado, la estenosis mitral. Y como dijo el compañero, la relación temporal con la fase del ciclo, cómo determinamos comparando, ¿verdad? Con el soplo radial, con el pulso radial o carotídeo. Si es sincrónico con el pulso, es sistólico, y si es diastólico, el soplo ocurre luego de la onda de pulso. Bueno, acá por último, tengo dos cuadros, ¿verdad?, que nos ayudan a distinguir la estenosis aórtica y la insuficiencia mitral, ¿verdad? La estenosis aórtica y la insuficiencia mitral, ¿dónde se localiza? En la zona aórtica, y la mitral en el ápice, ¿verdad? ¿Dónde irradia? La estenosis aórtica irradia a cuello. Sin embargo, la insuficiencia mitral irradia a axila. ¿Cuál es la forma? Brillante, dice acá, prueba de diamante, es que es romboidal, como les dije, ¿verdad? Que empieza, llega a un punto máximo, luego disminuye otra vez. Sin embargo, la insuficiencia mitral es holosistólico, es decir, holo es todo, ¿verdad? Abarca toda la sístole, ¿verdad? El tono es la estenosis aórtica es un tono mediano, la insuficiencia mitral es un poco más agudo. Y estos signos asociados, que hay chasquido de eyección, se oculta un cuarto ruido, una presión diferencial estrecha, ¿verdad? Y acá podemos ver entonces nosotros, en la estenosis aórtica, nosotros ocultamos el foco aórtico con irradiación al cuello, probablemente estemos ante una estenosis aórtica. Sin embargo, en la insuficiencia mitral, vamos a ocultar en el ápice e irradia a axila, ¿sí? Ven acá la forma romboidal o en diamante que dice, este es cómo se oye el soplo. Sin embargo, acá es holosistólico. Bueno, y soplos diastólicos, ¿sí? Estos eran soplos sistólicos. Estos son soplos diastólicos que distinguen, ¿verdad? La estenosis mitral de la insuficiencia aórtica, que es al revés, ¿verdad? La mitral, donde se localiza en el ápice, no tiene irradiación. ¿Cuál es la característica del soplo? Que es decreciente, ¿verdad? Es más grave, es retumbante, se oculta un chasquido de apertura, tiene una asunción presistólica y un S1 aumentado. Sin embargo, la insuficiencia aórtica, donde se oculta mejor, en la zona aórtica, no irradia a ningún lado, tiene también una forma decreciente, ¿verdad? El tono es un poco más agudo y es soplante. Y hay unas cuantas características de signos asociados, ¿verdad? Y por último, les puse unas páginas donde se ocultan, donde se escuchan ruidos de soplo, ruidos agregados pulmonares que pueden entrar para
para ir practicando un poquitito eso. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta que quieran hacerme? No, profe. Sí, doctora, yo tengo una consulta. Decime, Juan. En cuanto al examen práctico el jueves, Sí, Juan, te escucho. entonces, viste que usted dijo que iba a entrar hasta antecedentes de la enfermedad Perdón, te actual escuché. y ¿Qué ahora pasó? ¿Qué entra dijiste? entonces examen físico. Perdón, ¿me puedes repetir, Juan, por favor? Que usted dijo que iba a entrar hasta antecedentes de la enfermedad actual y Sí, ahora entonces va a cambiar y entrar hasta examen va a físico. entrar hasta examen físico. Sí, va a entrar. De respiratorio y cardiovascular. ¿Qué es lo que dimos, verdad? Doctora, y en ese caso, la exploración física, ustedes nos van a ir guiando o aportando los datos o nosotros vamos a Sí, tener que inventar. nosotros vamos a ir apartando los datos. Ok, Eso es lo que gracias, vamos Manuel. a agregar ahora, Juan, para la historia clínica, ¿sí? Hasta AEA y luego hacemos respiratorio con el modelo que nosotros ya hicimos, ¿sí? Tenemos ya la parte del examen físico, ¿yo ya le mandé completito o aún no? No, todavía, o sea, No, hasta donde doctora, yo no tengo, pasó. yo Bueno, tengo. ahora voy a subir entonces. Ahora voy a subir el modelo del aparato respiratorio y cardiovascular, ¿sí? Y eso es lo que vamos a agregar. Ok, Dale, gracias, perfecto, doctora. doctora. Y, doctora, ¿no tendría algún ejemplo así completito de cómo es la descripción así para poder Sí, guiarnos en base sí, a sí, eso? sí. Sí, en eso está, en Bueno, la hoja está. bueno, dale, muchas gracias, doctora. Dale. Ahora le mando a José para que suba entonces a la plataforma. ¿Está? Ok, Y doctora, con eso Sí, gracias. terminamos el gracias, examen doctora. físico de cardio. No dimos todo, pero terminamos. Tienen que leer todo. ¿Está? Sí, doctora. Bueno, nos vemos el jueves entonces. Chao, chao. Dale, doctora, hasta el Chao, jueves. chao, chao. Suerte.